Mi esposo trajo a su amante a la graduación de nuestra hija. Las dos tenían la misma edad. Cuando reclamé, él me dijo: «¿Tú con ese cuerpo lleno de celulitis, quieres hablar de la edad de mi novia? Debes tener envidia del lugar que ella ocupa en la sociedad». Sus palabras me golpearon como una bofetada. El tiempo se detuvo mientras todos los presentes guardaban silencio, observándonos. El auditorio de la universidad, que momentos antes había sido escenario del logro más importante de nuestra hija Clara, ahora era testigo de mi humillación pública. Me llamo Isabel Mendoza. Durante 18 años, creí estar viviendo un matrimonio sólido con Eduardo. Cierto, teníamos nuestros problemas como cualquier pareja, pero jamás imaginé que llegaría a este nivel de desprecio. La muchacha a su lado, Valeria, sonreía con una mezcla de vergüenza y triunfo mal disimulado. No aparentaba más de 25 años, la misma edad de nuestra hija. Llevaba un vestido rojo ceñido que resaltaba su figura esbelta y ese tipo de belleza que solo se tiene a los 20. Eduardo la sostenía por la cintura con una familiaridad que me revolvió el estómago. «Papá, ¿cómo pudiste?». La voz de Clara cortó el silencio. Mi hija, aún con su toga y birrete puestos, nos miraba desde el pasillo entre las filas de asientos. Sus ojos reflejaban incredulidad y vergüenza. La sonrisa que había mantenido durante toda la ceremonia se había esfumado. Eduardo soltó a Valeria por un momento. «Clara, cariño, quería presentarte a...». «No me interesa conocerla», interrumpió Clara, su voz temblando de rabia. «¿Cómo te atreviste a arruinar mi día así?». Sentí las miradas de todos sobre nosotros. Los padres de los otros graduados, profesores, amigos de Clara. Todos observando cómo mi vida matrimonial se desmoronaba en público. «Vámonos», susurré a Clara, tomando su mano. Necesitaba escapar de allí, proteger a mi hija de este espectáculo. «No, ustedes quédense», respondió Eduardo con tono despectivo. «Nosotros nos vamos. Valeria y yo tenemos una reservación para celebrar». «¿Celebrar qué exactamente?», pregunté, encontrando mi voz finalmente. «¿Tu falta de respeto hacia tu hija en el día más importante de su vida académica?». Eduardo se acercó, bajando la voz para que solo yo pudiera escuchar. «No hagas una escena, Isabel. Ya bastante vergüenza paso al salir contigo a eventos sociales. Al menos Valeria sabe cómo vestirse apropiadamente». Miré mi vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. No era ostentoso, pero me sentía elegante cuando me lo probé la semana anterior. Ahora me sentía insignificante, invisible. Clara nos observaba, sus ojos llenándose de lágrimas. Su amiga Lucía se acercó a ella, abrazándola protectoramente. «Vamos, mamá», dijo Clara finalmente, jalando mi mano. «No vale la pena». Salimos del auditorio escoltadas por Lucía y sus padres, quienes nos miraban con una mezcla de compasión e incomodidad. En el estacionamiento, Clara finalmente dejó escapar sus emociones. «¿Cuánto tiempo lleva esto, mamá? ¿Lo sabías?». Negué con la cabeza, incapaz de formar palabras. La verdad era que había notado cambios en Eduardo durante los últimos meses. Llegadas tarde, mensajes que escondía, viajes de negocios que se extendían misteriosamente. Pero me había convencido a mí misma de que eran imaginaciones mías, que después de tantos años juntos estaba siendo paranoica. «Vámonos a casa», dijo Lucía, ofreciéndose a conducir mi auto. Sus padres se ofrecieron a seguirnos para asegurarse de que llegáramos bien. Durante el trayecto, Clara permaneció en silencio, mirando por la ventana. Yo no podía dejar de temblar, repasando mentalmente los últimos meses, buscando señales que debía haber notado. Al llegar a casa, la realidad me golpeó con mayor fuerza. Las fotos familiares en las paredes parecían burlarse de mí. Eduardo, Clara y yo en la playa cuando ella tenía 10 años. Nuestra foto de bodas en la mesita del recibidor. 18 años de vida juntos, reducidos a una mentira. «No quiero quedarme aquí esta noche», declaró Clara, subiendo directamente a su habitación. La escuché abrir cajones y mover cosas. «¿A dónde irás?», pregunté siguiéndola. «A casa de Lucía. Sus padres ya dijeron que puedo quedarme el tiempo que necesite». Continuó empacando una pequeña maleta. «Deberías venir conmigo, mamá». Negué, con la cabeza. «No puedo escapar de mi propia casa, Clara. Tengo que enfrentar esto. Él te humilló frente a todos, mamá. Frente a mis amigos, mis profesores. ¿Cómo puedes siquiera pensar en enfrentarlo?». No tenía respuesta.
La vergüenza se mezclaba con una rabia creciente. ¿Cuánto tiempo llevaba Eduardo engañándome? ¿Cuántas mentiras había creído? El sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de Mariana, mi mejor amiga desde la universidad. Isabel, ¿estás bien? Me acabo de enterar de lo que pasó en la graduación. Llámame en cuanto puedas. Otro mensaje entró inmediatamente. Sabía que debía habértelo dicho antes, pero no quería herirte. Necesitamos hablar. Mi corazón se detuvo. ¿Mariana lo sabía? ¿Quién más estaba al tanto de la infidelidad de Eduardo mientras yo vivía en la ignorancia? Mamá, mira esto, dijo Clara, mostrándome su teléfono. Era la cuenta de Instagram de Valeria. En ella había varias fotos con Eduardo en restaurantes elegantes, en lo que parecía ser la playa, incluso una en la que estaban frente a un hotel que reconocí inmediatamente. Era el hotel donde Eduardo supuestamente había tenido una conferencia de negocios el mes pasado. Están juntos desde hace meses, murmuró Clara con lágrimas en los ojos. Todos lo sabían, mamá. Mis compañeros me preguntaban si ustedes estaban separados. Yo les decía que no, que papá estaba muy ocupado con el trabajo. La humillación se intensificó. No solo había sido engañada por mi esposo, sino que también había sido objeto de lástima y chismes durante quién sabe cuánto tiempo. El sonido de llaves en la puerta principal nos alertó. Eduardo había regresado y estaba solo. Clara, vete con Lucía ahora, dije con firmeza. Yo hablaré con tu padre. No voy a dejarte sola con él después de cómo te trató, protestó Clara. Por favor, cariño, necesito hacer esto sola. Reluctantemente, Clara terminó de empacar algunas cosas. Escuchamos a Eduardo moverse en la planta baja, abriendo el refrigerador como si nada hubiera ocurrido. Lucía y sus padres llegaron minutos después para recoger a Clara. Me abrazó fuertemente antes de irse, susurrando: «Llámame si necesitas algo, lo que sea». Cuando la puerta se cerró tras ellos, respiré profundamente y bajé las escaleras. Era hora de confrontar al hombre que había destrozado nuestra familia con un solo acto de desprecio. Eduardo estaba sentado en el sofá de la sala, bebiendo una cerveza como si fuera cualquier otro día. Me miró brevemente cuando entré. ¿Dónde está Clara? Se fue a casa de Lucía. No quiere verte después de lo que hiciste hoy. Eduardo suspiró, como si él fuera la víctima. Estás exagerando, Isabel. Clara es adulta. Tiene que entender que estas cosas pasan. ¿Estas cosas? Mi voz temblaba. ¿Te refieres a que su padre traiga a su amante a su graduación? ¿O a que la humille públicamente frente a todos sus compañeros? No dramatices. No es para tanto. ¿Cuánto tiempo, Eduardo?, pregunté directamente. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Se encogió de hombros, evitando mi mirada. ¿Unos meses? ¿6 meses? ¿1 año? Casi 8 meses, respondió finalmente, como si estuviera hablando del clima. 8 meses. Durante 8 meses había vivido una mentira, preparando sus comidas favoritas, lavando su ropa, escuchando sus historias del trabajo, mientras él compartía su vida con otra mujer. ¿Por qué ella, Eduardo? ¿Por qué alguien de la edad de nuestra hija? Eduardo me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de desdén y lástima. Valeria es fresca, ambiciosa, está comenzando su carrera y tiene ideas brillantes. Me hace sentir vivo, Isabel, cosa que tú dejaste de hacer hace mucho tiempo. Cada palabra era como un cuchillo. ¿Y tenías que presentarla así, en la graduación de Clara? Ya era hora de que supieran la verdad. Estoy cansado de vivir una doble vida. ¿Y qué hay de nuestro matrimonio? ¿18 años no significan nada para ti? Eduardo dejó la cerveza sobre la mesa y me miró directamente. Seamos honestos, Isabel. Nuestro matrimonio terminó hace años. Solo estábamos juntos por Clara, y ahora ella ya es adulta. Es tiempo de seguir adelante. ¿Seguir adelante? Las lágrimas que había contenido comenzaron a caer. ¿Así nada más? Valeria es la hija de Rodrigo Álvarez, mencionó, como si eso explicara todo. El nombre me resultó familiar. Rodrigo Álvarez era uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, dueño de varias empresas y con conexiones políticas importantes. ¿Estás con ella por su padre? ¿Es eso? Eduardo se levantó visiblemente irritado. Estoy con ella porque me hace feliz. Que sea la hija de Rodrigo es un beneficio adicional para mi carrera, obviamente.
algo que tú nunca pudiste ofrecerme. En ese momento lo vi con claridad por primera vez. Este hombre no era el Eduardo que había conocido y amado, o quizás nunca lo conocí realmente. Quizás siempre había sido este ser calculador y frío, y yo había estado ciega. Quiero el divorcio, declaré, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Eduardo sonrió ligeramente. Ya hablé con mi abogado. Tendrás los papeles en unos días. Lo había planeado todo, mientras yo pensaba en qué preparar para la cena familiar después de la graduación de Clara. Él estaba planeando cómo desecharme de su vida. Seguiré viviendo aquí hasta que todo esté arreglado, continuó. Puedes quedarte en la habitación de invitados. Me quedé mirándolo, incapaz de reconocer al hombre frente a mí. El padre de mi hija, mi compañero de casi 2 décadas, ahora era un completo extraño. Te vi en Instagram, dije de repente. A ti y a Valeria, en el Hotel San Martín, donde supuestamente tenías una conferencia de negocios. Eduardo pareció momentáneamente sorprendido, pero se recuperó rápidamente. Es mejor que sepas toda la verdad ahora. Sí, he estado viajando con Valeria. De hecho, planeamos ir a Europa el próximo mes. ¿Con qué dinero?, pregunté, repentinamente preocupada por nuestras finanzas. Con el mío, obviamente, respondió, con desdén. He estado ahorrando para esto. Nuestro dinero, quise corregirlo. El dinero que habíamos ganado juntos durante años, mientras yo sacrificaba mi carrera para criar a Clara y apoyar la suya. Mariana lo sabía, dije, recordando su mensaje. ¿Quién más estaba enterado? Eduardo evitó mi mirada. Casi todos, supongo. No nos hemos estado escondiendo exactamente. La humillación alcanzó un nuevo nivel. Mientras yo vivía en mi burbuja, creyendo en nuestro matrimonio, todos a nuestro alrededor sabían que era una farsa. Debiste verlo venir, Isabel, continuó Eduardo, su tono cada vez más cruel. Mírate, te has dejado estar. Siempre con las mismas conversaciones aburridas sobre Clara o la casa. Valeria habla de arte, política, tiene ambiciones. Yo también tenía ambiciones, respondí, recordando mis sueños de juventud. Pero las dejé de lado para apoyarte, para criar a nuestra hija mientras tú construías tu carrera. Eduardo se encogió de hombros. Fue tu elección. Nadie te obligó. Mi teléfono volvió a sonar. Era Mariana otra vez. Rechacé la llamada, incapaz de hablar con nadie en ese momento. Me voy a dormir, dijo Eduardo, como si toda esta conversación hubiera sido un inconveniente menor. Mañana tengo una reunión importante. Mientras subía las escaleras, agregó: puedes recoger tus cosas de nuestra habitación. Ya moví algunas al cuarto de invitados. Me quedé sola en la sala, rodeada de los restos de lo que creía que era mi vida. Las fotos familiares, los recuerdos, todo parecía ahora parte de una elaborada mentira. Tomé mi teléfono y finalmente respondí el mensaje de Mariana. ¿Desde cuándo lo sabes? Su respuesta llegó casi de inmediato. Los vi juntos hace 3 meses. No sabía cómo decírtelo. Lo siento tanto, Isabel. 3 meses. Mi mejor amiga había guardado el secreto durante 3 meses. Subí lentamente las escaleras, pasando frente a la que había sido mi habitación durante 18 años. La puerta estaba cerrada. Me dirigí al cuarto de invitados y encontré algunas de mis pertenencias apiladas descuidadamente sobre la cama. Mi ropa, mis productos de belleza, mis libros. Desplazada de mi propia vida en cuestión de horas. Me senté en la cama, tratando de asimilar todo lo ocurrido. La graduación de Clara, que debería haber sido un día de celebración, se había convertido en el día que marcó el fin de mi matrimonio y el comienzo de mi humillación pública. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Clara. Mamá, ¿estás bien? ¿Papá sigue ahí? Estoy bien, cariño, mentí, tratando de sonar fuerte por ella. Sí, tu padre está aquí. Hemos hablado. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía, admití. Pero no te preocupes por mí. Concéntrate en celebrar tu logro. Estoy muy orgullosa de ti, Clara. No puedo celebrar nada después de lo que pasó, respondió, su voz quebrándose. Todos mis amigos vieron cómo papá te trató. Lucía dice que debería odiarlo por esto. No, Clara. No quiero que odies a tu padre por mí. Esta es una situación entre adultos. ¿Sabes quién es ella?, preguntó Clara. Valeria Álvarez. Su padre es dueño de medio país prácticamente. Ella estaba 2 años por encima de mí en la universidad, siempre presumiendo de sus viajes, de su ropa de diseñador. El mundo se hacía cada vez más pequeño.
No solo Eduardo estaba con una mujer de la edad de nuestra hija, sino que Clara la conocía. ¿La conocías antes de hoy? Solo de vista en la universidad. Nunca imaginé que... Su voz se apagó. Mamá, esto es horrible. No puedo creer que papá nos haya hecho esto. Trata de descansar, cariño. Hablaremos mañana con más calma. Después de colgar, me quedé mirando el techo del que ahora sería mi dormitorio. Las lágrimas fluían libremente, pero algo más comenzaba a surgir entre la tristeza. Una chispa de rabia, de indignación. Había dedicado 18 años de mi vida a un hombre que podía desecharme como si fuera un objeto usado, humillarme, frente a todos, y hablar de mi cuerpo y mi valor como mujer con tanto desprecio. Tomé mi teléfono una vez más y abrí Instagram, buscando el perfil de Valeria. Allí estaban, las evidencias de su traición. Eduardo y ella en restaurantes lujosos, en viajes que él me había dicho eran de negocios, incluso en nuestra casa de playa familiar, donde solíamos pasar los veranos cuando Clara era pequeña. La última foto era de esa misma noche. Valeria y Eduardo brindando en algún restaurante elegante con la caption «Celebrando nuevos comienzos. Plan de amor y era nueva etapa». Como si mi sufrimiento y el de Clara no existieran. Como si 18 años de matrimonio pudieran borrarse con un hashtag. Mi teléfono vibró con otra notificación. Era un mensaje de un número desconocido. Isabel, soy Elena, la madre de Valeria. Necesitamos hablar. Por favor, llámame cuando puedas. La madre de Valeria quería hablar conmigo. ¿Para qué? ¿Para disculparse? ¿Para regodearse? ¿Acaso ella también sabía de la relación de su hija con mi esposo? Dejé el teléfono a un lado, incapaz de lidiar con más sorpresas esa noche. Mañana sería otro día. Mañana tendría que comenzar a reconstruir mi vida desde los escombros que Eduardo había dejado. Mientras el sueño finalmente me alcanzaba, una idea comenzó a formarse en mi mente. Eduardo creía que podía desecharme sin consecuencias, que podía tratarme como a una empleada despedida después de años de servicio. Pero se equivocaba. Esta no sería solo su historia. Yo también tendría voz en lo que estaba por venir. Desperté con la luz del sol filtrándose por las cortinas de la habitación de invitados. Por un momento, no recordaba por qué estaba allí. Luego todo volvió de golpe. La graduación, Valeria, las palabras crueles de Eduardo, el Instagram, los mensajes. Me levanté con dificultad. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar durante la noche. Al mirarme en el espejo del baño, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Al bajar a la cocina, encontré una nota de Eduardo. Estaré fuera todo el día. No me esperes para cenar. Ni una disculpa, ni una explicación adicional. Solo la frialdad de un hombre que ya había seguido adelante con su vida. Mi teléfono no dejaba de recibir mensajes. Amigos, familiares, conocidos, todos preguntando si estaba bien, si los rumores eran ciertos. La noticia se había esparcido como pólvora. Llamé a Clara. Necesitaba saber que estaba bien. ¿Cómo estás, cariño? Destrozada, mamá. No puedo creer que papá nos haya hecho esto. Lo sé. Yo tampoco puedo creerlo todavía. ¿Qué vas a hacer? Por ahora, necesito entender nuestra situación financiera, respondí, tratando de ser práctica. No sé qué planes tiene tu padre para la casa, nuestras cuentas. Lucía dice que deberías conseguir un buen abogado inmediatamente, comentó Clara. Su tío es abogado especializado en divorcios. Dice que podría recibirte esta tarde. Abogado. Divorcio. Palabras que nunca pensé que formarían parte de mi vida. Sí, creo que es lo mejor. Pídele el número, por favor. Después de colgar, me armé de valor para revisar mi cuenta bancaria. Entré a la aplicación del banco y lo que vi me dejó helada. La cuenta conjunta que compartíamos Eduardo y yo estaba casi vacía. Solo quedaban unos 1,000 pesos cuando debería haber mucho más. Los movimientos mostraban múltiples retiros en las últimas semanas. Llamé inmediatamente al banco. Después de verificar mi identidad, la representante confirmó mis temores. Señora Mendoza, su esposo realizó transferencias a otra cuenta a su nombre. Como es una cuenta conjunta, ambos tienen derecho a realizar este tipo de operaciones. Eduardo estaba vaciando nuestras cuentas, probablemente preparándose para su viaje a Europa con Simon y Valeria. Sentí náuseas. No solo me había humillado públicamente, sino que ahora también intentaba dejarme sin recursos. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Al abrir la puerta,
me encontré frente a una mujer elegante de mediana edad. ¿Isabel? Soy Elena Álvarez, la madre de Valeria. Mi primer instinto fue cerrar la puerta, pero algo en su expresión me detuvo. No había arrogancia ni triunfo en sus ojos, solo una profunda incomodidad. ¿Qué quiere?, pregunté secamente. Hablar. Solo eso. La dejé entrar, principalmente por curiosidad. Quiero que sepas que no apruebo lo que está pasando, comenzó Elena, sentándose en el sofá. Me enteré hace apenas unos días que mi hija estaba involucrada con un hombre casado. Su hija ha estado con mi esposo durante 8 meses, respondí. Difícil de creer que no lo supiera antes. Elena suspiró. Valeria me dijo que Eduardo estaba separado, que solo mantenían las apariencias por su hija mientras finalizaban el divorcio. Esa información me golpeó como un puñetazo. Eduardo había estado creando una narrativa completamente falsa. No, hay ningún divorcio en proceso, al menos no hasta ahora, aclaré. Eduardo y yo nunca nos separamos. Elena parecía genuinamente sorprendida. Eduardo le dijo a Valeria que ustedes llevaban años viviendo como compañeros de casa, que no había intimidad ni amor entre ustedes. Cada palabra era una nueva puñalada. No solo me había sido infiel, sino que había fabricado una historia completa para justificar su traición. Eso es mentira. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero nunca estuvo acabado hasta que él decidió que así fuera. Elena asintió lentamente. Lo sospechaba. Conozco a mi hija, Isabel. Valeria siempre ha sido ambiciosa, y Eduardo representa todo lo que ella cree que necesita: estatus, conexiones, dinero. Si vino a justificar a su hija, no, interrumpió Elena. Vine a advertirte. Mi esposo Rodrigo está muy complacido con esta relación. Ve a Eduardo como un socio potencial valioso para sus negocios. Si planeas luchar, debes saber a qué te enfrentas. La implicación era clara. No solo estaba lidiando con Eduardo y Valeria, sino con toda la influencia y poder de la familia Álvarez. ¿Por qué me está diciendo esto? Elena guardó silencio. Un momento. Porque he estado en tu lugar, Isabel. No con Rodrigo, sino antes. Sé lo que es ser descartada cuando ya no eres útil. Se levantó para irse. Solo quería que supieras la verdad. Cuando Elena se fue, me quedé procesando nuestra conversación. Eduardo había manipulado a todos, creando diferentes versiones de la realidad para cada persona en su vida. Mi teléfono sonó. Era el abogado, el tío de Lucía, confirmando nuestra cita para esa tarde. Mientras me preparaba para salir, recibí un mensaje de Mariana. Isabel, por favor, necesitamos hablar. Hay cosas que debes saber sobre Eduardo y Valeria. Todo el mundo parecía tener información sobre mi propia vida que yo desconocía. Me sentía como una actriz que había olvidado leer el guión, mientras todos los demás seguían la obra perfectamente. Decidí enfrentar a Mariana después de mi reunión con el abogado. Primero necesitaba entender mis opciones legales. Tomé mi bolso y salí, dejando atrás la casa que había considerado mi hogar durante tantos años. Mientras conducía hacia la oficina del abogado, una determinación comenzaba a crecer dentro de mí. Eduardo había subestimado a la mujer con la que se había casado. Creía que podía descartarme fácilmente, humillarme y seguir adelante sin consecuencias. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. La oficina del abogado Ricardo Méndez era sobria pero elegante. Después de escuchar mi situación, su expresión se mantuvo profesional, pero pude notar su indignación. Señora Isabel, basado en lo que me cuenta, tenemos varias opciones. Primero, necesitamos solicitar medidas cautelares para proteger los bienes matrimoniales que quedan. Eduardo ya retiró casi todo el dinero de nuestras cuentas. Le recordé. Podemos rastrear esos movimientos. Son transferencias recientes y, durante el matrimonio, lo que significa que son bienes gananciales. No puede simplemente llevarse todo. Ricardo me explicó el proceso de divorcio, las posibles reparticiones de bienes y la documentación que necesitaría reunir. ¿Tiene acceso a los documentos financieros de su esposo? ¿Declaraciones de impuestos, inversiones, propiedades? Negué con la cabeza. Eduardo siempre había manejado nuestras finanzas. Necesitamos obtener esa información. Su esposo parece estar preparando un divorcio donde usted quede en desventaja. Salí de la oficina con una lista de documentos por conseguir y un peso menos sobre mis hombros. Al menos ahora tenía un plan.
En el café donde había acordado encontrarme con Mariana, mi supuesta mejor amiga estaba ya esperándome. Su rostro mostraba culpa y preocupación. Isabel, no sabes cuánto lo siento, comenzó inmediatamente. Debí habértelo dicho antes. ¿Por qué no lo hiciste? Pregunté directamente. Mariana bajó la mirada. Tenía miedo. Eduardo me amenazó. ¿Te amenazó? ¿Cómo? Hace 3 meses los vi en un restaurante. Eduardo notó que los había visto. Al día siguiente me llamó y me dijo que si te contaba algo, se aseguraría de que Carlos perdiera su trabajo. Carlos, el esposo de Mariana, trabajaba en una empresa vinculada a los negocios de Eduardo. Eduardo dijo que estaban esperando a que Clara se graduara para anunciar su separación. Que era un acuerdo entre ustedes. Otra mentira más de Eduardo. Cada nueva revelación me mostraba cuán elaborado había sido su engaño. ¿Qué más sabes? Mariana, necesito toda la verdad ahora. Eduardo ha estado presentando a Valeria en eventos de negocios como su socia. Pero todos saben que hay algo más. El mes pasado, en la cena de la Cámara de Comercio, se comportaban como pareja oficial. La cena a la que supuestamente no podía llevarme porque era solo para ejecutivos. Mariana asintió. Carlos dice que Eduardo está intentando asociarse con Rodrigo Álvarez para un gran proyecto inmobiliario. Valeria es su entrada a ese mundo. Todo encajaba. Eduardo no solo había encontrado una amante joven, sino una conexión estratégica para sus ambiciones profesionales. Isabel, hay algo más que debes saber, continuó Mariana. Carlos escuchó rumores de que Eduardo ha estado desviando fondos de la empresa para inversiones personales. Si es cierto, podría estar en problemas legales serios. Esta información podría ser útil para mi caso de divorcio, pero también complicaba todo. Si Eduardo enfrentaba problemas legales, ¿cómo afectaría eso a nuestros bienes matrimoniales? Mi teléfono sonó. Era Clara. Mamá, necesito decirte algo. Su voz sonaba temblorosa. Papá me llamó. Dice que quiere verme para explicarme su versión de las cosas. ¿Qué le dijiste? Que no estoy lista para hablar con él todavía. Pero también me dijo que está considerando mudarse a España con Valeria después del divorcio. Quiere que yo vaya a visitarlos allá. España. Eduardo planeaba irse del país, probablemente con nuestro dinero. Clara, tu padre está manipulando la situación. Necesitas sentir que tú apruebas lo que está haciendo. Lo sé, mamá. Por eso te llamo. Quiero que sepas que estoy de tu lado. No voy a dejar que me use para lastimarte más. Después de hablar con Clara, regresé a casa con un nudo en el estómago. Al entrar, encontré a Eduardo empacando algunas de sus pertenencias. ¿Qué haces?, pregunté. Me mudo temporalmente al departamento de la empresa, respondió sin mirarme. Valeria y yo necesitamos espacio. ¿El departamento de la empresa? ¿El que compramos con nuestro dinero para clientes y socios? Eduardo se encogió de hombros. Es lo más práctico por ahora. ¿Sabes que vaciar nuestras cuentas conjuntas puede considerarse disipación de bienes matrimoniales? Mi abogado dice que es fácil de rastrear. Por primera vez, vi un destello de preocupación en sus ojos. No esperaba que yo actuara tan rápido. ¿Contrataste un abogado? Estás exagerando, Isabel. Podemos resolver esto civilizadamente. ¿Civilizadamente? ¿Como cuando me humillaste frente a todos en la graduación de Clara? ¿O cuando le dijiste a Valeria que estábamos separados mientras seguíamos casados? Eduardo pareció sorprendido. No sé de qué hablas. Hablé con Elena Álvarez esta mañana. Me contó las mentiras que le has estado diciendo a su hija. Elena no debería meterse en esto, respondió claramente irritado. Lo que hay entre Valeria y yo es asunto nuestro. Y lo que hay entre tú y yo también debería haberlo sido. Pero decidiste convertirlo en un espectáculo público. Ahora atente a las consecuencias. Eduardo terminó de empacar en silencio, visiblemente molesto por mi nueva actitud. Antes de salir, se detuvo. Isabel, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. No querrás enfrentarte a los Álvarez en una batalla legal. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Rodrigo Álvarez tiene influencia en todos los círculos de esta ciudad, incluido el judicial. Entonces tú y tu novia pueden decirle a su papá que se prepare. Porque no voy a desaparecer silenciosamente. Después de que Eduardo se fue, recibí otro mensaje. Era Elena Álvarez nuevamente, pidiendo verme con urgencia. Me citó en un café discreto lejos del centro. Cuando llegué, noté que había elegido una mesa apartada, casi escondida. Gracias por venir.
dijo mientras me sentaba frente a ella. Hay algo que debes ver. Deslizó una carpeta hacia mí. Dentro había documentos financieros y fotografías. Eran estados de cuenta que mostraban transferencias de la empresa de Eduardo a una cuenta en el extranjero, junto con fotos de Eduardo y Rodrigo Álvarez en lo que parecía ser una reunión privada. Rodrigo está utilizando a Eduardo para un esquema de inversiones cuestionable, explicó Elena, y está usando la relación de Valeria con él para manipularlo. ¿Por qué me muestra esto? Los ojos de Elena se llenaron de determinación. Porque si Rodrigo está dispuesto a usar a nuestra propia hija como peón en sus negocios, imagina lo que está dispuesto a hacerte a ti. Entendí el mensaje. Esto ya no era solo sobre un matrimonio roto y una infidelidad. Era sobre dinero, poder y ambiciones peligrosas. Y yo estaba justo en medio de todo. Examiné los documentos que Elena me había entregado. Mostraban transferencias sospechosas entre la empresa de Eduardo y cuentas offshore vinculadas a los negocios de Rodrigo Álvarez. ¿Por qué me muestra esto?, pregunté nuevamente. ¿Qué gana usted?, Elena suspiró profundamente. Mi matrimonio con Rodrigo es más un acuerdo de negocios que una relación. He ignorado muchas cosas durante años, pero usar a nuestra hija como moneda de cambio. Hizo una pausa. No puedo permitirlo. ¿Valeria sabe sobre estos negocios? No completamente. Ella cree que su padre simplemente está ayudando a Eduardo con inversiones legítimas. Es ambiciosa, pero no creo que entienda la magnitud de lo que está pasando. Guardé los documentos cuidadosamente. ¿Puedo usar esto? Debes ser cautelosa. Rodrigo tiene contactos poderosos. Elena se levantó para irse. Ten cuidado, Isabel. Esto va más allá de un simple divorcio. Esa noche, no pude dormir pensando en toda la información que había recibido. Eduardo no solo me había traicionado emocionalmente, sino que posiblemente estaba involucrado en actividades financieras, cuestionables que podrían afectar nuestro futuro económico. Al día siguiente, contacté a Ricardo para mostrarle los documentos. Después de revisarlos cuidadosamente, su expresión se tornó seria. Esto podría ser útil para su caso de divorcio, señora Isabel, pero también podría complicar las cosas. Si Eduardo está involucrado en actividades ilícitas, los bienes podrían ser congelados durante una investigación. ¿Qué me recomienda? Necesitamos más información sobre sus finanzas. ¿Hay alguien en la empresa de Eduardo que pueda ayudarnos? Pensé inmediatamente en Miguel, el contador principal de la empresa y antiguo amigo nuestro. Siempre me había tratado con respeto, incluso después de que Eduardo comenzara a distanciarse de mí. Creo que sí. Déjeme intentarlo. Concerté una reunión con Miguel en un café discreto. Cuando llegué, noté su nerviosismo. Isabel, me alegra verte, pero debo ser honesto. Eduardo dejó claro que no debemos hablar contigo sobre asuntos de la empresa. Miguel, no busco causar problemas. Solo necesito entender mi situación financiera para el divorcio. Mencioné casualmente los documentos que tenía, sin revelar demasiado. La expresión de Miguel cambió sutilmente. No sé qué habrás visto, pero he notado movimientos extraños en las cuentas durante los últimos meses. Bajó la voz. Eduardo ha estado desviando fondos de la empresa para inversiones especiales. Cuando pregunté, me dijo que era para un nuevo proyecto con Rodrigo Álvarez. ¿Sabes algo más sobre ese proyecto? Miguel negó con la cabeza. Solo que varios inversionistas importantes están retirando su apoyo a la empresa. No confían en la asociación con Álvarez. Su reputación en el mundo de los negocios es cuestionable. Esta información confirmaba lo que Elena había insinuado. Eduardo estaba apostando todo a su relación con los Álvarez, tanto personal como profesionalmente. Miguel, ¿podrías proporcionarme copias de los estados financieros de la empresa? Los necesito para proteger mis intereses. Dudó un momento. Estaría arriesgando mi trabajo, Isabel. Lo sé. Y no te lo pediría si no fuera importante. Finalmente, Miguel accedió a enviarme algunos documentos básicos. No era todo lo que necesitaba, pero era un comienzo. Esa tarde, mientras revisaba los papeles que Miguel me había enviado, recibí una llamada inesperada de Javier Montero, CEO de Grupo Montero, uno de los principales competidores de la empresa. De Eduardo. Señora Mendoza, disculpe la intromisión. Nos conocimos brevemente en la gala benéfica del año pasado. Lo recordaba vagamente. Un hombre formal, respetado en el mundo empresarial. Seré directo. Estamos buscando a alguien con conocimientos del mercado inmobiliario para un nuevo proyecto.
Su nombre surgió en una conversación con colegas mutuos. Me sorprendió. Había estudiado arquitectura y trabajado en el sector inmobiliario antes de casarme con Eduardo, pero llevaba años alejada del campo profesional. Señor Montero, agradezco su interés, pero hace tiempo que no ejerzo. Entiendo. Sin embargo, su experiencia previa y su perspectiva fresca podrían ser exactamente lo que necesitamos. ¿Podríamos reunirnos para discutirlo? Acepté la reunión más por curiosidad que por verdadero interés. Después de colgar, me pregunté quién habría mencionado mi nombre a Javier Montero después de tantos años. La respuesta llegó al día siguiente, cuando me reuní con él en las oficinas de Grupo Montero. Fue Elena Álvarez quien sugirió contactarla, explicó Javier. Mencionó que usted tenía talento y experiencia en el sector que estamos explorando. Elena nuevamente. Sus motivos seguían siendo un misterio para mí, pero parecía determinada a ayudarme. Javier me explicó el proyecto, un desarrollo residencial sostenible dirigido a jóvenes profesionales. Necesitaban a alguien que entendiera tanto el aspecto técnico como las necesidades del mercado. No pretendo que tome una decisión ahora. Piénselo y hágame saber si le interesa. Salí de la reunión con sentimientos encontrados. Por un lado, la oportunidad parecía demasiado conveniente dadas las circunstancias. Por otro, representaba exactamente lo que necesitaba: independencia económica y un camino de regreso a mi carrera. Esa noche, Clara vino a cenar. Era la primera vez que regresaba a casa desde la graduación. Papá me llamó de nuevo, comentó mientras comíamos. Dice que todo esto es un malentendido, que tú estás exagerando las cosas. Mantuve la calma. ¿Y tú qué piensas? Pienso que está desesperado por justificarse. Le dije que lo que hizo en mi graduación fue imperdonable. Clara había madurado, tanto en estos pocos días. Su apoyo significaba todo para mí. Conseguí una entrevista de trabajo, le comenté, cambiando de tema. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? Eso es increíble, mamá. Le conté sobre el proyecto de Grupo Montero, omitiendo la conexión con Elena Álvarez. Deberías aceptarlo, dijo con entusiasmo. Siempre hablabas de volver a trabajar algún día. Es complicado, Clara. Han pasado muchos años desde que ejercí, pero siempre te has mantenido actualizada. Leías revistas de arquitectura, seguías los nuevos proyectos de la ciudad. Clara tenía razón. A pesar de haber dejado mi carrera para apoyar a Eduardo y criar a nuestra hija, nunca había perdido mi pasión por la arquitectura y el desarrollo urbano. Esa noche, después de que Clara se fue, tomé una decisión. Llamé a Javier Montero y acepté su oferta. Era hora de reconstruir mi vida, comenzando por mi independencia profesional. Al día siguiente, mientras preparaba mi currículum actualizado, recibí un mensaje de Eduardo. Necesitamos hablar. Las cosas se están complicando en la empresa. Ven, a mi oficina mañana. No respondí. Ya no estaba a su disposición. Tenía mi propia vida que reconstruir, y cada paso me alejaba más de su control. Mi primer día en Grupo Montero fue revelador. El ambiente profesional y el respeto con que me trataron contrastaban drásticamente con los últimos años junto a Eduardo, donde mi opinión había sido sistemáticamente devaluada. Javier me presentó al equipo como una profesional con valiosa experiencia en el sector. Nadie me miró con lástima ni mencionó mi situación personal, aunque seguramente todos estaban al tanto del escándalo. Al regresar a casa esa tarde, encontré a Eduardo esperándome en la entrada. Su aspecto era desaliñado, algo inusual en él. ¿Dónde estabas? Te he estado llamando todo el día, reclamó mientras entraba detrás de mí. Trabajando, respondí simplemente. ¿Trabajando? ¿Dónde? En Grupo Montero. Su rostro pasó de la confusión a la ira en segundos. ¿Con Javier Montero? ¿Mi competidor directo? ¿Es una broma? No, Eduardo. Es mi nuevo empleo. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? La esposa de Eduardo Mendoza trabajando para su principal competidor en medio de un proceso de divorcio. Ex esposa, pronto. Y me importa muy poco cómo se vea para ti. Eduardo se pasó la mano por el cabello, claramente estresado. Isabel, estamos enfrentando una crisis en la empresa. Varios inversionistas se están retirando. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Necesito que hables con tu abogado. Las acusaciones que estás haciendo sobre malversación de fondos están espantando a nuestros socios. Así que Ricardo había empezado a actuar. Bien, no estoy haciendo acusaciones, Eduardo.
Solo estoy protegiendo mis intereses. ¿Sabes lo que pasará si la empresa quiebra? No quedará nada para repartir en el divorcio. Piensa en Clara. Intentar usar a nuestra hija como escudo era bajo, incluso para él. Clara está bien. Está de acuerdo con mis decisiones. Eduardo. Cambió de estrategia. He estado pensando en nuestra situación, Isabel. Quizás fui demasiado duro contigo. Podríamos llegar a un acuerdo más equitativo. ¿Ahora que estás en problemas? No, gracias. Es Rodrigo. Admitió finalmente. Las inversiones que hicimos juntos. Hay complicaciones. ¿Complicaciones? ¿O descubriste que te estaba utilizando? Su expresión confirmó mis sospechas. Rodrigo Álvarez había atraído a Eduardo con promesas de riqueza y conexiones, usando a su propia hija como cebo. No es tan simple, murmuró. Hay mucho dinero involucrado. Nuestro dinero, querrás decir. El que sacaste de nuestras cuentas, conjuntas. Eduardo no respondió a eso. En su lugar, cambió nuevamente de tema. Valeria y yo estamos pasando por un momento difícil también. No me interesa tu relación con ella. Ella no entiende por qué no puedo comprarle el departamento que le prometí. Dice que su padre está decepcionado conmigo. Por primera vez, sentí algo parecido a la lástima por Eduardo. Estaba atrapado en una red que él mismo había tejido con sus ambiciones y engaños. Ese no es mi problema, Eduardo. Deberías haberlo pensado antes de apostar todo por los Álvarez. Se levantó para irse, pero antes se detuvo. Ten cuidado. Con Javier Montero. No es el santo que aparenta ser. A diferencia de ti, yo sí investigo a las personas con las que me asocio. Después de que Eduardo se fue, recibí una llamada de Clara. Papá me contactó, dijo sin preámbulos. Está desesperado. Dice que necesita que convenza a Rodrigo Álvarez de mantener su inversión en la empresa. ¿Te pidió eso directamente? Sí. Dijo que como hija suya, tengo responsabilidad con el legado familiar. Eduardo había caído muy bajo. Usar a Clara para salvar sus negocios era despreciable. ¿Qué le respondiste? Que debería haberlo pensado antes de humillar a mi madre públicamente. Sonreí por primera vez en días. Mi hija era fuerte y decidida. Al día siguiente, en una reunión con el equipo de Grupo Montero, Javier me presentó a un cliente potencial. Carlos Herrera, un empresario interesado en invertir en nuestro proyecto residencial. Isabel tiene ideas brillantes para el concepto sustentable que buscamos, comentó Javier. Carlos me estudió con interés. ¿No eres la esposa de Eduardo Mendoza? Estamos en proceso de divorcio, respondí con calma. Interesante. Saqué mi inversión de su empresa la semana pasada. Algo no me olía bien con ese socio nuevo, Álvarez. Después de la reunión, Javier me invitó a su oficina. Lo manejaste bien. No todos pueden separar lo personal de lo profesional tan eficazmente. Tengo práctica reciente, comenté. Isabel, hay algo que debes saber, dijo Javier, su tono tornándose serio. Eduardo ha estado difundiendo rumores sobre ti en el círculo empresarial. Dice que robaste información confidencial de su empresa. Es ridículo. No necesito su información para hacer mi trabajo. Lo sé. Pero quiero que estés preparada. Esta situación podría volverse más desagradable antes de mejorar. Esa noche, mientras cenaba con Clara en un restaurante, noté a Valeria en una mesa cercana con un hombre que no era Eduardo. Estaban en actitud íntima, tomados de la mano. Clara, siguió mi mirada. Es Alejandro Navarro, un excompañero de universidad. Siempre estuvo interesado en ella. Parece que ella también está encontrando opciones alternativas, comenté. Este mundo es más pequeño de lo que creemos, respondió Clara con una sabiduría impropia de su edad. Al día siguiente, mientras salía de la oficina, encontré a Elena Álvarez esperándome en el estacionamiento. Necesitamos hablar, dijo con urgencia. Rodrigo descubrió que te di documentos. Está furioso. Y peor aún, está cortando lazos con Eduardo. ¿Por qué me dices esto? Porque las cosas se pondrán feas. Eduardo está desesperado. Un hombre desesperado puede ser peligroso, Isabel. Pensé en los intentos de Eduardo por acercarse a mí, en sus acusaciones sobre robo de información. ¿Qué sugieres que haga? Mantén esos documentos seguros. Son tu única protección si Eduardo intenta culparte por sus problemas financieros. Mientras conducía a casa, recibí un mensaje de Eduardo. Necesitamos hablar. Es urgente. Estaré en casa en 1 hora.
La confrontación que había estado evitando finalmente había llegado. Era hora de poner fin a este capítulo de mi vida, en mis propios términos. Cuando Eduardo llegó, su aspecto era peor que el día anterior. Corbata suelta, ojeras pronunciadas, la desesperación visible en cada gesto. «Isabel, estoy arruinado», declaró apenas entró. Rodrigo retiró su inversión y convenció a otros socios de hacer lo mismo. «¿Y viniste aquí por...?» Dejé la pregunta, en el aire. «Necesito tu ayuda», admitió. Algo que nunca había hecho en nuestros años de matrimonio. «Sé que tienes los documentos que Elena te dio. Necesito copias». «¿Para qué?» «Para demostrar que Rodrigo me engañó. Si no puedo recuperar el dinero que invertí, la empresa quebrará». Lo observé detenidamente, buscando el más mínimo rastro de remordimiento por cómo me había tratado. No encontré ninguno. Solo desesperación por su situación financiera. «¿Qué pasó con Valeria?», pregunté. Eduardo desvió la mirada. Terminamos. Cuando Rodrigo retiró su apoyo, ella perdió interés rápidamente. Clara tenía razón. Este mundo era más pequeño de lo que parecía, y las consecuencias llegaban más rápido de lo esperado. Lo siento por ti, Eduardo, pero esos documentos están con mi abogado. Son parte de mi protección en el divorcio. Su rostro se endureció. ¿No entiendes que también te afecta? Si la empresa quiebra, no habrá nada que dividir. Ya no dependo económicamente de ti ni de tu empresa. Tengo mi propio trabajo ahora. Con Neuen Sciences, Javier Montero. Escupió el nombre con desprecio. ¿Sabes que él y Rodrigo eran socios antes? Se pelearon por un negocio similar al que me propuso a mí. Esta información era nueva. ¿Qué estás insinuando? Que te están usando, Isabel. Elena, Javier. Todos tienen sus propias agendas. Consideré sus palabras. Podría estar mintiendo para manipularme, pero también podría haber algo de verdad en lo que decía. Aun si eso fuera cierto, no justifica cómo me trataste. Ni tus mentiras, ni tu traición. Eduardo se desplomó en el sofá, derrotado. Lo arruiné todo, ¿verdad? La empresa, nuestro matrimonio. Sí, lo hiciste. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, mirándome directamente por primera vez. Seguir adelante con mi vida. El divorcio, mi trabajo, apoyar a Clara. ¿Y los documentos? Te los daré con una condición, que firmes un acuerdo de divorcio justo. Mitad de bienes, como corresponde legalmente. Eduardo asintió lentamente. ¿Me darías una copia después de firmar? Te daré el original. Ya tengo copias certificadas con mi abogado. Al día siguiente nos reunimos en la oficina de Ricardo. Eduardo firmó todos los documentos sin protestar, aceptando una división equitativa de bienes. Cuando terminó, le entregué los documentos de Elena. Esto no arregla lo que hiciste, Eduardo, aclaré. Pero no quiero verte destruido. Gracias, respondió simplemente. Saliendo de la oficina del abogado, me encontré con Elena esperándome. ¿Firmó?, preguntó directamente. Sí. ¿Cómo supiste que estaríamos aquí? Tengo mis fuentes, respondió con una sonrisa enigmática. ¿Le diste los documentos? Sí, ya no los necesito. Elena asintió. Hiciste lo correcto. A pesar de todo, era el padre de tu hija. Su comentario me resultó extraño. ¿Por qué me ayudaste realmente, Elena? ¿Qué ganas con todo esto? Digamos que Rodrigo y yo tenemos cuentas pendientes. Eduardo fue solo un peón en nuestro juego, igual que Valeria. Lamento que quedaran en medio. Su honestidad me impactó. ¿Y Javier Montero? ¿También es parte de tu juego? Javier es mi primo, reveló. Pero tu talento es genuino, Isabel. No te habría contratado si no lo fueras. Mientras procesaba esta información, mi teléfono sonó. Era Clara, emocionada porque había sido aceptada en un programa de posgrado en el extranjero. Me voy a Londres, mamá. El programa comienza en 2 meses. Felicidades, cariño. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Crees que podrías venir a visitarme cuando esté instalada? Por supuesto, será un nuevo comienzo para ambas. Después de colgar, miré a Elena. Gracias por tu ayuda, pero prefiero mantener distancia de los juegos de poder de tu familia. Tengo mi propio camino ahora. Lo entiendo, respondió. Te deseo lo mejor, Isabel. Eres más fuerte de lo que crees. Una semana después, mientras trabajaba en los planos del proyecto residencial, Javier entró en mi oficina. Tengo noticias. Eduardo logró salvar su empresa,
pero tuvo que vender la mayoría de sus acciones. Irónicamente, el comprador fue Carlos Herrera, nuestro nuevo cliente. Las vueltas de la vida, comenté, sorprendida por cómo se habían desarrollado los eventos. Por cierto, quería invitarte a la presentación del proyecto la próxima semana. Vendrán inversores importantes y deberías estar presente. Después de todo, muchas de las innovaciones son tuyas. Era la primera vez en años que alguien reconocía mi trabajo profesionalmente. Gracias, estaré allí. El día de la presentación, mientras exponía mis ideas sobre el diseño sustentable del proyecto, noté una figura familiar entre el público. Eduardo, ahora en un papel secundario en su propia empresa, observaba con una mezcla de sorpresa y algo que parecía respeto. Después de la presentación, se acercó tímidamente. «Felicidades, Isabel. Siempre fuiste talentosa». «Gracias», respondí, notando cómo nuestros roles se habían invertido completamente. Clara me contó sobre Londres. Estoy orgulloso de ella. Deberías decírselo tú mismo. Eduardo asintió. Lo haré. Estoy intentando reconstruir esa relación al menos. Mientras se alejaba sentí un peso levantarse de mis hombros. Ya no había odio ni deseo de venganza, solo la tranquilidad de haber recuperado mi dignidad y mi camino. Esa noche, mientras cenaba con Clara en casa, celebrando su aceptación al posgrado, recibí un mensaje de Javier. El proyecto fue aprobado. Felicidades por tu primer éxito con nosotros. ¿Buenas noticias?, preguntó Clara. Las mejores. Mi proyecto fue aprobado. Estoy tan orgullosa de ti, mamá. Mira todo lo que has logrado en tan poco tiempo. Recordé aquel día en la graduación, cuando Eduardo llegó con Valeria y me humilló públicamente. En ese momento sentí que mi mundo se derrumbaba. Ahora, apenas unos meses después, había reconstruido mi vida profesional, asegurado mi independencia económica y fortalecido mi relación con Clara. ¿Sabes?, comentó Clara mientras servía más vino. Ese día en mi graduación pensé que era el peor día de nuestras vidas. Ahora veo que fue el comienzo de algo mejor. Levanté mi copa. Por los nuevos comienzos y por las segundas oportunidades, añadió Clara. Brindamos en silencio, sabiendo que lo peor había quedado atrás y que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. La humillación pública que Eduardo había planeado como su último acto de desprecio había sido, en realidad, el catalizador de mi redención. A veces los finales más dolorosos son solo el preludio de comienzos más brillantes.